¿Ya? Y estamos grabando para los hermanos que lo ven en diferido. Y esperamos de verdad que sean muchos más los hermanos que se motiven a participar, que estén deseosos de poder recibir esta enseñanza, que a todos nos hace muy bien. Y vamos a orar para comenzar. Me alegro de verlos. Los saludo con cariño a cada uno. Que Dios les bendiga. Miriamcita linda, una alegría verla, hermana Violeta. ¿Qué más? Ahí se familia. Elena, Isabela y Matías. Ah, qué lindo verte. De verdad que una alegría, Hola, Lenita. pastor, buenas noches. Me emociona verte, Lenita linda. Matías y también a la Amén, Isabelita. Que Dios me los bendiga mucho. Ustedes saben que los queremos mucho. Así que qué amén, alegría pastor, bendiciones. de poder estar Gracias. juntos de nuevo. De cada uno, de verdad que es una bendición porque estamos aprendiendo la palabra y esto es algo que todo hijo e hija de Dios necesita desarrollar. Así que permítame nuevamente saludarles con cariño a todos, bendecirles en el Señor. Y vamos a iniciar con una oración, aprovechando que desde la Patagonia de Chile acaba de ingresar mi amigo John. ¿Ah? Hola, Desde Coyhaique, ¿cómo está Johncito Ulloa? bien, bien, por fin me pude conectar a una clase. No, maravilloso, amigo mío, qué alegría verte Sí, ahí. Los hermanos aprovechar que de te saludarlo a conocen de todos. tantos años, sin duda que se van a alegrar de verte también. ¿Cómo está? Con mucha nieve por esos lados, ¿no? Harta nieve, hoy día ya no tanta, pero ayer quedó la escoba nomás en Coyhaique con la nieve, los choques, autos volcados, así que Oh, chuca. harta pega para los desarrolladores y pintores. Esa es la parte ingrata de esa zona, hermano. Así que, Sí, 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 así que, pero con cuidado nomás, poner cadena, yo por lo menos desde la casa nomás, así que hoy día salimos. Pero sí estaba un poquito refaloso. ya, Pero ya hoy día ya la nieve se empezó a retirar. Pero bien, con una frío, pero alegría. bien. Una alegría verte. También un abracito para Angélica, para los niños. Que Dios los bendiga mucho ya Muchas gracias. también. Y bueno, Igual, los una hermanos que alegría tal vez verlos también. no les conocen, o los que son más nuevitos, Diosito es uno de los hermanos fundadores de nuestra iglesia, de aquellos que le puso el hombro cuando recién abrimos el local, pintando, trabajando, eh, cuando se hicieron también las ampliaciones. Así que por eso que hay un lazo de amistad de muchos años, los amamos mucho Sí, y es una bendición porque él vive en Coyhaique ahora, así que se pueda conectar desde sí. allá. Es uno de los culpables que no hemos suspendido las transmisiones. Hoy, y ha sido, y quiero agradecerlo también, porque de repente hay hermanos que teniendo la posibilidad no se conectan, perdiendo la oportunidad de poder ser bendecidos. Yo trato de escucharlo por lo general, pero yo de verdad que agradezco la conexión que hacen, el tremendo esfuerzo que se hace, porque de repente los que estamos un poquito lejos, agradecemos seguir siendo amados. Amén. Esto de verdad que es una tremenda bendición. Eh, yo han pasado 4 años desde que me vine, pero siento como que me fui ayer. Mm. Entonces ustedes son mi familia, son mi iglesia. Y cada vez que veo los cultos los domingos, se me cae una lágrima de ver a la gente que va todos los días y de agradecer la oportunidad de ser bendecido. De verdad que uno pasa ciertas situaciones, pero el Señor nos fortalece, nos da la fuerza y la fortaleza todos los días. Miraba a mi hermana Violetita en el devocional y el corazón se llena. Así que Amén. bendecido a todos los hermanos y gracias por el esfuerzo de Bueno, transmitir a todos a los que necesitamos escuchar una palabra. amén. Así Usted que sabe no que decaiga. esta es su familia de fe. Estamos, a Y, pesar de los miles de y, kilómetros de distancia. No sé sí, cuántos y yo kilómetros los habrán amo con todo. no sé cuántos Hay kilómetros habrán de diferencia con como, Coyhaique, pero más de 1000, son ¿no? como, sí, alrededor de 3.000 Tres viniéndose mil por tierra. kilómetros. Bueno, Sí, a por pesar ahí de esa anda. distancia, estamos más unidos más que nunca en el Señor. Así que enviamos un Sí, fuerte abrazo, Yosito. Mira, ahí está Nico también, Nico Pérez con la Maquita, que ellos están en Córdoba, en Argentina. Ahí está con la Maquita, y también son parte nuestra. Entonces, la familia ha crecido, nos hemos proyectado. Hola, Nicolito. Qué Dios te lindo bendiga. es. Igualmente, Maquita, un abrazo grande. Dios les bendiga mucho. ¿Los niños bien? ¿Todos bien?
Está conectada por ahí también. La Catita también, sí, la agregamos también ahora, así Ah, que por ahí, No, mira. está con algunos problemitas. ahí está la Catita. Bueno, les enviamos un abrazo grande. Mire, tenemos entonces una familia en Coyhaique, ustedes están en Argentina, está el pastor Antonio en el Perú, bueno, Jorgito y Magdalena que están en la séptima región. Entonces, vemos cómo la familia ha crecido, se da cuenta, no sé si los hermanos de Santiago logran dimensionar lo que esto significa, pero hemos tenido una proyección increíble. Dios ha sido más que bueno y seguimos creciendo con presencia en España, con presencia en Asia. El domingo van a estar con nosotros nuestros hermanos de la familia El Oasis. Ellos están en Asia. Ustedes saben que nosotros nos cuidamos mucho de eso. Bueno, por este medio lo puedo decir, pero en el país donde ellos están tienen alta persecución y nosotros estamos también sosteniéndoles sus brazos desde acá. El viernes pasado estuvimos con ellos en Viña del Mar y la verdad que ellos sienten el amor de nuestra iglesia local desde acá de Santiago de Chile. Así que, ¿qué más decir? Gloria al Señor. Dios sea bendecido y Mm, exaltado por esto. Por somos una familia grande, con presencia, como una vez nos dijo Fernando Casolini, una iglesia que tiene presencia en las naciones internacionales. Oh, cambiar. Y eso es para la gloria del Señor. Así que, qué lindo poder saludarles a todos, abrazarles. Valió la pena esta introducción, porque sea por poder saludarles a todos. Diosito, ¿puedes elevar una oración para iniciar, hermano? Para tú mismo. Sí, encantado. Amén. Tremenda bendición. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, nos presentamos delante de tu presencia en esta hora. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, que sabemos que es solo ganancia en ti, Señor. Así es. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que en este minuto se encuentran en sintonía, que nos están escuchando Amén. desde Argentina, desde Santiago, desde Perú, desde España y de todos los lugares, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de ser instruidos, de ser alentados, Señor, Así de sentir tu es. amor a pesar de la distancia que nos alimenta, que nos llena, Señor, y nos fortalece. Bendito Gracias, Señor, seas. porque necesitamos cada día de ti, Señor, y tú eres nuestro pilar fundamental. Gracias, Señor, porque cada instante junto a ti es impagable, Padre. Gracias, gracias porque tú nos fortaleces, porque tú nos bendices. Gracias por la salud, por el trabajo, Señor amado. Gracias por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Señor, por nuestros líderes, por nuestros pastores. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, este crecimiento que es un crecimiento explosivo, Padre Santo, al ver la necesidad de tantas personas, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has entregado las herramientas, los medios y la posibilidad de poder unirnos en estas instancias, en nuestros momentos de estudio, en momentos de culto y lo que significa cada conexión, Señor. Te alabamos, te bendecimos, prepara nuestros corazones en esta hora para recibir de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Y Padre Santo, te agradecemos nuevamente por cada una de las vidas que en este minuto están oyendo esta transmisión. Gracias, Señor, por nuestro pastor, por Amén. nuestra pastora y por su familia, Señor. Tú les das la fuerza, la fortaleza y les permite, Señor, cada día seguir adelante hasta el día de tu venida. Te amamos, Amén. te bendecimos, Gracias, Señor. te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Diosito. Un abrazo grande ahí para la Patagonia de Chile. Dios te bendiga Con mucho, harto amigo. frío, pero bien. Qué bueno. Muy bien. Entonces, para poner las cosas en contexto e iniciar rápidamente este nuevo libro, porque, mire, yo conversaba con nuestra hermana Luz María que se produjo un fenómeno bien especial. Nosotros partimos con esta segunda asignatura, habíamos terminado lo que era la asignatura básica homilética, y fue un tiempo muy lindo donde aprendimos todo lo que era el desarrollo del arte de predicar, y luego iniciamos con esta segunda asignatura que se llama Principios y Doctrinas. Y al revisar esto, obviamente vamos a partir con las 16 doctrinas fundamentales que tenemos en nuestra declaración de fe. Usted sabe, nosotros somos parte de las Asambleas de Dios de Chile, esa es nuestra corporación, nuestro paraguas espiritual, ahí está nuestra iglesia, es parte de ese hermoso ministerio, y nosotros como Asambleas de Dios tenemos 16 doctrinas que son fundamentales. Y la primera es el reconocer, escuche bien, reconocer que la Biblia es la palabra inspirada y revelada por Dios al ser humano,
es nuestra única regla de fe y de conducta. Estoy haciendo rápidamente un repaso para poner todas las cosas en contexto. En esa primera clase, que está también en YouTube, si usted la quisiera revisar, aparece lo que es la definición de revelación y de inspiración, para entender que la Biblia es mucho más que un libro, sino que es la verdad revelada por Dios para el ser humano. Entonces es algo sumamente trascendente y para nosotros es nuestra primera doctrina al entender de que nuestra única regla de fe y de conducta, los parámetros de vida los establece la palabra de Dios, así lo creemos cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo primero. Y al comenzar a estudiar la Biblia en un desarrollo paso a paso, vimos que el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, era un poco la enseñanza fundamental de lo que es el Nuevo Testamento. Era lo que habría de venir. El cumplimiento de eso se establece en el Nuevo Testamento. Vimos la estructura del Antiguo Testamento, partiendo por los libros de la ley, luego por los libros históricos, por los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y ahí dimos una tarea que espero que usted la haya desarrollado, aunque no hemos hecho ninguna prueba todavía, pero de memorizar los libros de la Biblia en orden. Y vimos una pincelada rápida de cada libro, aunque no lo profundizamos, pero sí lo vimos de una manera rápida y dinámica. Y luego iniciamos el segundo o el Nuevo Testamento y partimos por los Evangelios. Y esa primera clase, Dios nos permitió vivir una experiencia nueva, que si bien no estaba planificado, comenzamos a profundizar en cada libro. Vimos lo que significaban los Evangelios, la importancia que tenía la visión de cada uno de los escritores, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Vimos también que cada uno presentaba los eventos de la vida de Cristo desde una perspectiva distinta para hacernos crecer. Y vimos también que la palabra evangelio, si bien significa buena noticia, una buena nueva, es una buena nueva que trae una palabra de triunfo y de victoria. Eso fue algo muy hermoso también que pudimos aprender. Entonces, los evangelios lo que encierran o lo que entregan puntualmente es la vida de Cristo en su totalidad, con cada uno de los detalles, con cada una de las enseñanzas, de los eventos para fortalecer nuestra fe. Y siempre el consejo es que aquella persona que se entrega a Cristo desde su inicio, lo mejor es que parta leyendo siempre los evangelios para conocer en detalle la vida de nuestro Señor y toda la obra de redención que Él vino a cumplir a esta tierra. Y luego iniciamos con el libro de los Hechos. Y ahí tuvimos 2 o 3 clases, si no me equivoco, porque empezamos a profundizar en el libro de los Hechos y nos dábamos cuenta que Jesucristo estableció la iglesia a través de la persona del Espíritu Santo. Todo comienza con la resurrección del Señor y con la gran comisión. Y veíamos que ahí en el verso clave de Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Y utilizaba el vocablo griego martus, en testigos, que significa mártires. Entonces nos dábamos cuenta que el hecho de ser testigos del Señor Jesús incluía de forma intrínseca también un esfuerzo, un compromiso y el desafío incluso a dar nuestra propia vida por la causa del Evangelio. Y veíamos el otro día también, y Samuel nos explicaba paso a paso cómo falleció, cómo murió cada uno de los apóstoles. Y nos dábamos cuenta que por la causa del Evangelio ellos tuvieron que pagar un alto precio. Veíamos también cómo se establece la iglesia de Jesucristo, tanto en Jerusalén, y como ya hablaba el domingo un poquito, como iglesia matriz, de ahí se comenzó a esparcir por distintos lugares, pero el Señor dio también una estructura organizacional en este sentido, y nos enseña eso, lo que es la parte a lo mejor más administrativa, lo que es establecer la iglesia de Cristo con todo su orden, partiendo por un poco los que presiden, que son los apóstoles, luego venían los diáconos, que eran los que servían en la obra, y luego también quienes habían sido enviados. Ahí vemos el caso de Bernabé, un tremendo hombre de Dios, el hijo de consolación, que fue también a supervisar la plantación de la iglesia en Antioquía, que fue también una iglesia plantada por el Espíritu Santo, donde se produce, muchos dicen, el primer avivamiento del Nuevo Testamento se produjo ahí en Antioquía, donde gente de distintos lugares, distintas naciones llegaron, fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos cómo Dios rompe la estructura un poco discriminatoria que había en el pueblo judío, estableciendo el Evangelio a todas las naciones, también a los gentiles, no solo para los judíos, y por la gracia del Señor llega hasta nosotros. Entonces vemos eso, vemos el cumplimiento de la palabra de Hechos 1:8 en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y vemos la conversión de Saulo,
y vemos cómo Saulo con Bernabé son enviados a predicar el Evangelio. Entonces es algo muy hermoso. Y en la parte final, un poco para dejar las cosas bien en contexto, veíamos que en el libro de los Hechos se muestra el carácter de Dios como un Dios accesible, cercano, como un Dios glorioso, como un Dios bueno, un Dios justo, como un Dios santo, altísimo, recto, como un Dios que cumple sus promesas, como un Dios proveedor, como un Dios sabio también. Y veíamos a la persona de Jesucristo como Señor, Salvador de nuestras vidas, veamos como el Señor y quien tiene la preeminencia también sobre todas las cosas, y veíamos la acción del Espíritu Santo, que es quien nos revela tanto a Jesucristo como al Padre, de una forma sobrenatural, y sabemos que es el Espíritu Santo, la persona de Dios, que está con nosotros hoy día. Así que no sé si logré hacer un resumen en breves minutos, pero lo más claro para que tuviéramos todas las cosas en contexto. Y hoy día iniciamos el análisis de un nuevo libro, ¿ya? Pero quisiera partir. ¿Cuál es la estructura del Nuevo Testamento? Rápido, para que tomemos nota de esto. Veíamos que partimos con los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Cualquiera que me encienda su micrófono y lo vayamos diciéndolos de memoria. Se los desafío para que sea de memoria. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Vamos. Mateo, Mateo, Lucas, perdón, Mateo, Lucas, Juan, Falta uno. falta uno, Alguien que le ayude a José. Marco. Ya. Marco. Digámoslos en orden ahora. ¿Cuál sería el orden? Mateo, Mateo, Marco, Marcos, Lucas Lucas y Juan. y Juan. Ahí tenemos los 4 evangelios. Luego hay un libro histórico, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Ah? Ese es un libro histórico. Porque obviamente cuenta narra toda la historia de la plantación de la iglesia de Jesucristo en esta tierra y todo lo que acabamos de comenzar. Tenemos entonces los 4 evangelios, tenemos el libro histórico, y luego tenemos las cartas del apóstol Pablo. Primero la carta a las iglesias. A iglesias que habían sido plantadas en distintos lugares. Entonces, después del libro histórico, que es el libro de los Hechos, viene la carta a los... Vamos, ¿quién se lo sabe? ¿A los? Con la que partimos hoy día. Lo histórico, No, ya vimos el libro histórico que es el libro de los A Hechos. los Ahora bien, romanos. vamos con la carta del apóstol Pablo primero a los, ¿qué lo dijo por ahí? Romanos. A los A los romanos. romanos. Muy bien. Tenemos Hechos romanos. Y después tenemos la carta a los primera y segunda Corintios. de Corintios. Vaya conmigo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos romanos, primera y segunda de Primera y segunda de Corintios. Corintios. Ahora, para ir rápido, porque hoy día vamos a profundizar en Romanos, pero estamos haciendo la estructura. Las cartas del apóstol Pablo a la iglesia. Tenemos Romanos a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, obviamente, el gentilicio. Luego tenemos primera y segunda de Corintios, que era un puerto griego que se llamaba Corinto. Y los habitantes de la ciudad de Corinto, o del pueblo de Corinto, eran los corintios. Es decir, las cartas del apóstol Pablo tienen un gentilicio. ¿Ya? Entonces tenemos Romanos, primera y segunda de Corintios, después tenemos, ¿qué sigue? Gálatas, Gálatas. Ya, Efesios. la tarea es decirlo de memoria, sin buscar el índice. No, Ya. estoy mirando la cámara. Ah, muy bien. Bien, Efesios, tenemos Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, y luego los Efesios. Efesios. Muy bien. Gálatas, la ciudad se llamaba Galacia. Galacia. No Galaxia, no es Galaxia, es Galacia con C. Y ahí están los Gálatas. Luego están los Efesios de la ciudad de Éfeso. Entonces, repasemos. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Después tenemos los Filipenses. Filipenses. Bien. Los Filipenses de la ciudad de Filipos. Los Colosenses. Colosenses de la ciudad de Colosas. ¿Ah? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y hay 2 libros ahora, 2 cartitas más que son los Primera y segunda de los Tesalonicenses. Tesalonicenses, de la ciudad de Tesalónica. Y ahí tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. ¿Ah? ¿Cuáles son? Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y primera y segunda de Tesalonicenses. Iglesias que estaban en distintas ciudades. Por ejemplo, los tesalonicenses son de la ciudad de Tesalónica. ¿Ah? Los efesios de la ciudad de Éfeso. Entonces, a las distintas ciudades, el apóstol Pablo, que
el lugar donde se habían plantado las iglesias, el apóstol Pablo les enseña, los adoctrina por medio de cartas. Cartas que fueron principalmente escritas desde la cárcel, de la persecución que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Entonces tenemos las cartas a las iglesias, luego vienen las cartas a los individuos o a las personas. Después de los tesalonicenses viene la carta a, De primera y segunda de Timoteo. ya, primera y segunda de Timoteo, muy bien, a su hijo en el Cristo, su discípulo amado, que era Timoteo. Luego la carta al esposo de nuestra hermana Marisa, Tito. a la carta a Tito, la carta a Tito, y la carta a Filemón. 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 Entonces tenemos ahí las cartas a las iglesias y las cartas a las personas. ¿Me entienden? Entonces tenemos las cartas del apóstol Pablo. Repasemos. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filipenses, Filipenses, Colosenses y 1 y 2 de Tesalonicenses. Luego tenemos 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Tito y Filemón. Después de eso vienen las epístolas generales. Si alguien ve, si me equivoco me corrige, pero estoy haciéndolo de memoria. Pero después tenemos las cartas generales, que si no me equivoco son 1 y 2 de Pedro, ¿no? Hebreo, Santiago. Estaba saltando Hebreo y Santiago, gracias. Santiago, Después primera, de segunda de Filemón, Pedro. bien, después de Filemón viene la carta a los Hebreos. Ojo que la carta a los Hebreos, algunos se los atribuyen a Pablo, otros los atribuyen a Pedro. No está determinado quién es el escritor de esa carta. Lo que sí está determinado es que está escrita para los hebreos. Y es una carta que viene a enseñar específicamente cómo el evangelio es para todos, no solamente para el pueblo judío, sino también, y presenta a Jesucristo como el Señor de la ley, sobre la ley. Entonces, ahí vemos la carta de Hebreos y tenemos la carta de Santiago, la carta de Santiago. Bien, ahora sí, vamos con las epístolas de Pedro, primera y segunda de Pedro, después las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y tenemos la carta de Judas. La carta de Judas, que obviamente no es Judas Iscariote, es el Judas, algunos lo denominan como Judas Tadeo, que era, entiendo de acuerdo a lo que señalan los historiadores también, si alguien lo puede reforzar, que lo tenga plenamente claro, es hermano de Jesucristo. Judas era hermano de Jesús también, hijo de María también. Obviamente no hijo del mismo padre, pero sí era hijo de María. Judas. Y el último libro, que es el libro profético por excelencia, el libro de Revelación, que es el libro de Apocalipsis. Y ahí tenemos en total 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando partimos con esto? Yo les decía, ¿por qué es importante conocer el orden de los libros? A ver, ¿quién lo puede señalar? ¿Por qué es importante? Sabemos que la Biblia en toda su totalidad es algo que fue inspirada, pero la estructura no es algo inspirado, ojo. La estructura se hizo como una forma también de facilitar el estudio. Eso vino como resultado de los distintos sínodos, de las distintas reuniones. Los primeros padres de la fe cristiana ordenaron los libros de esta forma, que no son en orden cronológico, ojo, también es un detalle importante. Pero ¿para qué fue hecho así? ¿Se acuerda que lo comentamos en algún momento? ¿Para qué se ordenaron los libros o el canon bíblico se estructuró de esta forma? Y además se establecieron los capítulos y los versículos. ¿Por qué razón fue eso? Eso fue por el tema de que usted dijo que era el punto de vista de cada persona, de cada, No, de cada eso fue el caso de la escritura de los evangelios. Cada uno miraba persona. desde distintas perspectivas. Pero la distribución o la estructura organizacional de la Biblia, ¿por qué se ha establecido así? ¿Por qué creen ustedes que se estableció en versículos, en capítulos? ¿Por qué vemos esta estructura de los libros de la ley, los poéticos, los históricos, los profetas mayores, los profetas menores, luego los evangelios, el libro histórico de los hechos, las cartas de Pablo? ¿Por qué existe esa clasificación? ¿Por qué será? ¿A nadie se le ocurre? Tira nomás, no importa que a lo mejor no sea exactamente lo correcto, pero ¿sabe por qué eso originó así? Porque el Señor permitió que su palabra se estableciera así, hermano, para dar facilidad en cuanto a su estudio y a su aprendizaje. Porque, ¿se acuerda cuando veíamos el ramo de homilética? Cuando uno predica, lo primero que hace es citar el texto base. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir vamos a partir con Juan 5,
no, Juan 15, 8, por ejemplo, que me gusta mucho a mí ese texto. Juan capítulo 15, verso 8. Entonces, esa es una coordenada. Es una coordenada. El libro de Juan, el capítulo 15, en el versículo 8. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia con facilidad puede encontrar en el inmenso libro, la colección de libros que es la Biblia, podemos encontrar ese texto en forma específica. Entonces, nos facilita el estudio, nos facilita el aprendizaje. Mire, se hace cercano a las personas de distinto nivel, a lo mejor educacional. Un profesional que tenga muchos estudios lo puede manejar, pero también a lo mejor una persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar también lo puede manejar. ¿Se fijan? Entonces aquí también se muestra el amor del Señor, de que Él quiere hacer que su palabra sea conocida a todas las personas sin excepción. Por eso es que se ordenó con un canon bíblico. Canon habla de una caña, una regla, una estructura. Entonces, para que nosotros podamos tener acceso a su palabra de forma fluida y con mayor facilidad. ¿Qué le parece eso? Recuerde, el Señor está interesado en que ninguno se pierda. Entonces, tiene que alcanzar de todas formas a todas las personas sin excepción. Que Dios nos ayude. ¿Bien? Entonces, ya que vimos la estructura del Nuevo Testamento, anota ahí la tarea, memorizar todos los libros de la Biblia. Recuerde que son, en total, ¿son cuántos libros? En total, todos. ¿Son? ¿Cuántos son? Ah, ¿25 o me equivoco, no, mi no. pastor? No, el total, el total. El nuevo y el antiguo. ¿Cuántos serán? 66, ¿o no? ¿Cuánto? 66. Bien, Nico, son 66. 66 libros en total. 39 tiene el Antiguo Testamento, 39 libros tiene el Antiguo Testamento, y si usted multiplica 3 por 9, ¿cuánto le da? Vamos, Paulita, encienda su micrófono, no se escucha. Le leí sus labios nomás. 27. 27 libros. Entonces, el Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. En total suma 66. Y un último aspecto, recuerde que la palabra testamento, el Señor se establece como un pacto. Dios hace un pacto con el ser humano. En el Antiguo Testamento vemos pactos fundamentales. Y aquí, ¿por qué me tomo estos minutos para enseñarlo? Porque hoy día el concepto del pacto, tristemente, ha sido un poco mal usado, ha sido desvirtuado. Muchos pactan con Dios, haciéndole trueques, y eso la verdad que a mí me da un poco de temor eso, porque debemos entender que a Dios hay que acercarse con reverencia, con respeto, y no con soberbia. Entonces algunos pactan con Dios. No sé, si yo te doy una cantidad de dinero, tú me sanas del cáncer, o escuchaba a un hermano que contaba y decía, no, me compré un auto con puros pactos, o sea, un auto con pactos. Y yo pensé al principio un auto compacto será un auto chico. Y no, pero un auto con pactos. Entonces, eso la verdad que no está dentro del propósito de Dios. Porque no es el hombre quien pacta con Dios, sino que esto es al revés. Es Dios quien hizo un pacto con el hombre. Por ejemplo, en el caso de Noé, el Señor hizo un pacto, hizo una promesa y lo selló con el arco iris. Y el Señor prometió nunca más destruir la tierra por medio del agua. Y fue una promesa que el Señor hizo. Dios hizo un pacto con Abraham, le mostró las estrellas del cielo y le dijo, así como las estrellas que no pueden contar, así será tu descendencia. Y escuche, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso nos incluye a usted y a mí. No sé si eso lo emociona, pero a mí me emociona saber que desde el inicio el Señor bendijo a todas las familias de la tierra. Y eso fue un pacto que Dios hace con Abraham. Dios hace un pacto con Moisés. Y así vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios pacta con el hombre, cómo Dios pacta con el ser humano. Y el pacto, por sobre todo, es el pacto que se cumple a través de la persona de Jesucristo. Porque su muerte en la cruz del Calvario, la promesa cuál es, que todo aquel que cree, lo recibe, lo confiesa, reconoce a Jesucristo como Salvador, tiene salvación. Ahí es Juan 5:24. De cierto te digo, que el que cree en mi palabra, o sea, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna.
y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es un compromiso, un pacto, una promesa que Dios hace. Y eso es lo que establece el concepto testamento, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Estamos? Así que qué lindo, qué interesante es esto también. Nicolito, ¿tienes tu mano en alto? Dale. Te he complicado el micrófono. Escríbemelo ahí, si que puedes. Ya, entonces ahí vamos a seguir. Pero ya quedó claro todo lo que era la estructura bíblica, vimos lo que era el significado de los pactos, y al inicio también vimos el tema del cierre del libro de los Hechos. Ahora vamos con el nuevo libro. Me quedan 45 minutos, alcanzamos a verlo bien, que es el libro de Romanos. ¿Qué aspectos importantes vamos a ver del libro de Romanos? Primero, la importancia del título, porque se llama así. Vamos a ver la fecha de la escritura, su escritor, la cronología, los temas, la teología del libro de Romanos, las ideas generales y una perspectiva también de todo lo que son los capítulos y los versículos del libro de Romanos. Entonces, si tiene su Biblia a mano y vamos al primer capítulo y al primer versículo del libro de Romanos, yo lo tengo aquí, y al darle lectura nos vamos a dar cuenta inmediatamente quién es el escritor del libro de Romanos. Lo sabemos, pero es bueno que usted tenga un respaldo escrito de eso. ¿Por qué le atribuimos al apóstol Pablo el libro de Romanos? ¿Alguien puede leer Romanos 1:1 en voz alta? Ya, yo lo leo. Vamos, Alejandrito. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿Sigo? ¿qué está haciendo Pablo ahí? Está saludando, ¿no? Llama, claro, y lo llama a ser apóstol, pues. O sea, Y lo saca del Evangelio, No, por la parte. o sea, lo aparta para el Evangelio, digamos. correcto. Entonces, ahí nosotros podemos reconocer que Pablo se está claramente atribuyendo que él es el escritor de este libro. Recordemos que el libro de Ah, Romanos es una carta. Es una carta. Mm. Entonces, y lo establece en esa primera nota. Mire, el escritor dice de esta carta fue el apóstol Pablo, citando este texto de Romanos 1:1, y ninguna voz de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, se levantó en contra de esa verdad. Es decir, todos reconocieron que esta carta específicamente fue escrita por el apóstol Pablo. La carta contiene una cantidad de referencias históricas que concuerdan con hechos conocidos de la Biblia de Pablo, de la vida de Pablo. Entonces, toda esta doctrina uh, un concepto o una forma típica de escribir del apóstol Pablo. Es la forma en la cual siempre cada una de las cartas que se le atribuyen, él las escribió. Entonces resulta evidente al comparar con otras cartas, o sea, el estilo literario, los conceptos que utiliza el libro de Romanos son los mismos que aparecen en otras cartas, como la carta a los Corintios, como la carta a Timoteo. Es decir, entonces, con total claridad vemos que el escritor de esta carta, existe un respaldo escritural, es el apóstol Pablo. Respecto de la fecha y el lugar de la escritura, creo un poquito vamos a ver lo que... hecho en lugar de escritura, dice. ¿Sale? Claro, es buen punto. Entonces, perdón, respecto de lo que nos decía Nicolito en el anterior, cuando hablábamos acerca del pacto, para no dejar las ideas en el aire, eh, lo decía sobre el pacto. No somos nosotros pactando con él, sino al revés. Siempre la iniciativa parte del corazón del Señor. Y lo que sí podemos ver es que en el Antiguo Testamento entregaban ofrendas a Dios, pero era específicamente por una ordenanza. Dios había ordenado que acercarse a Él no veníamos con las manos vacías, sino que ofrecíamos, ya en el caso de la gente que tenía recursos, se presentaba con un macho cabrío, con un holocausto, y aquellos que tenían menos recursos lo hacían como un palomino. Pero escuche bien, era parte de la ordenanza y como lo hemos enseñado nosotros también en la iglesia, era como un acto de gratitud y de adoración a Dios, no con el fin de recibir algo a cambio. Esto es algo súper importante de señalar, porque echa por tierra conceptos equivocados que hoy día han entrado tristemente dentro de las iglesias. Perdón, a ti le doy la palabra, Samuelito, pero, por ejemplo, yo escuchaba con preocupación cómo hoy día
predicadores tristemente, específicamente en Centroamérica, uno lo ve muy común, que algunos se atreven a decir, si tienes cáncer, ven y trae $1000 al altar y Dios te va a sanar. En ninguna parte de la Escritura lo vemos así. No, no es así. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, lo hacemos como un acto de gratitud a Dios. Y entendiendo que es la forma que también nos permite a la familia de fe, que es la iglesia, avanzar. Nos permite poder tomar otros lugares, conquistar, establecer lugares que tengan un poco más de comodidad para reunirnos. Por ejemplo, antes veíamos con la hermana Eriquita de que el domingo en la mañana hacía mucho frío aquí en Santiago, y sin embargo la iglesia estaba temperadita. Adentro, en un momento ese, eh, una Violeta específica me dice, ya, vamos a apagar el aire porque hace mucha calor aquí adentro. Y efectivamente es así. Ahora, ¿cómo se puede adquirir algo así? Si no es con el aporte de toda la iglesia. ¿Cómo se pueden mejorar los equipos de audio? ¿Cómo se puede mejorar, no sé, lo que decía Johncito hace un momento de tener una buena cámara para hacer la transmisión, de poder pasarlo por la mesa, que el domingo tuvimos una dificultad con el audio, porque aspectos tecnológicos a veces fallan, pero todos esos recursos se adquieren con dinero. Y nosotros aportamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Escuche, pero no con un fin de, no es un trueque. ¿Ah? No es que yo doy 100 para recibir 1000. No es así, sino que yo lo entrego como un acto de oración y de gratitud a Dios. Entonces, ese es el concepto que debemos tener, apartado de todo concepto equivocado en este sentido. Perdón, Samuelito, ahora sí. Samuel, dale, para que podamos seguir avanzando. ¿Cómo ¿Cómo estás, está? hermano? Voy manejando, voy camino a la casa. Ya, tenga Bendiciones a cuidado, todos. no se me distraiga así. No, no para nada. Sí. Solamente hacer un... Voy a apagar el video. Dale, Solamente hacer una aclaración, pastor, para los hermanos cuando estén leyendo el libro de los Romanos y lleguen al capítulo 16 y al verso 22. Usted se los puede leer, pastor, como yo voy manejando ¿ya? en el 16-22. Sí, claro, dale. Te lo busco al tiro. Romano 16:22. Dice, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Dale, explica. Entonces, la epístola de los romanos, para aclaración de los hermanos, la escribió Tercio, pero el autor específicamente es Pablo. O sea, Es que, Pablo se cree que por el rayo de luz, cuando se le apareció Jesús, tuvo problemas en los ojos. Entonces, hay unas cartas específicas cuando él dice, yo escribo de puño y letra, pero por lo correcto. general, él se cree que él dictaba las cartas. En este caso, la carta a los romanos, Tercio era el que la escribía. O sea, el escritor es Tercio, pero el autor es Pablo. Qué buen punto. Gracias, Samuelito. Gracias, Samuelito. Y obviamente la inspiración es Del Espíritu del Santo, Espíritu por Santo. supuesto. Qué bueno. Gracias, Samuelito, por ese alcance, porque específicamente es el último versículo de la carta a los romanos, y claro, podría inducir algún error, tratando que a lo mejor es otro el escritor. Y la verdad es que no es así. Tercio resulta aquí como escriba, aquel que está recibiendo la indicación del apóstol Pablo para poder escribir. Perfecto, gracias, Samuelito, por el tremendo aporte. Sigamos. Entonces vimos que la fecha y el lugar de la escritura, el libro fue probablemente escrito en la primavera del 57 después de Cristo, el año 57 de Cristo, después de Cristo. Es muy probable que Pablo estuviera en su tercer viaje misionero, listo para regresar a Jerusalén con la ofrenda de las iglesias misioneras para los creyentes golpeados por la pobreza en Jerusalén. Recuerden que vimos también el otro día que la iglesia es todas las iglesias apoyaron la iglesia de Jerusalén frente a la gran hambruna y a la gran crisis económica que hubo en el tiempo del emperador Claudio. Entonces, vemos que era una necesidad. Y como Jerusalén estaba atravesando ese momento de crisis, todas las congregaciones comenzaron a apoyarle también. Vemos, por ejemplo, ahí en el 15, del 25 al 27. Vamos juntos en esto. Vaya, si alguien lo tiene rápidamente, lo puede dar lectura. Capítulo 15, del verso 25 al 27. Amén.
Sin duda que es así, Nicolito. Ahí lo vamos a profundizar también. ¿Lo tiene ahí? Capítulo 15 de Romanos, del verso 25 al 27, dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, entendemos que el apóstol Pablo está terminando su tercer viaje misionero y todo lo que recaudó de ofrendas, de aportes, de donaciones, los trae para apoyar a aquellos que están pasando momentos difíciles en Jerusalén. En el 15:26, lo que acabamos de leer en el libro de Romanos, vamos, que me ayuda con la Biblia rápidamente, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, ahí estamos que en el 15:26 se sugiere que Pablo ya había recibido las contribuciones y aportes de las iglesias de Macedonia y de Acaya. Así que él, había alguien que había pasado por ahí. Entonces vemos cómo es importante también el apoyo que reciben de otras congregaciones de la iglesia de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que establece aquí el libro de Romanos, y por eso vemos que de ese fue el tiempo en que se escribió esta carta. Las escrituras de Romanos deben seguir las de Primera y Segunda de Corintios. Bueno, a continuación seguimos con eso, con fecha del 55 después de Cristo. Entonces, como fecha y lugar de la escritura, vemos que fue establecido bajo tu tercer viaje misionero, visitando distintas localidades, distintos lugares, distintas iglesias, y en el año 57 después de Cristo. El lugar más factible de su escritura puede que haya sido en la ciudad de Corinto o Cencrea, alrededor de 6 millas de distancia, debido a las referencias que se hace en el 16:1. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo. Esta mujer se llamaba Febes, y ella era de un lugar que se llamaba Cencrea, ¿me entiendes? Que también se atribuía a Corinto. Por lo tanto, podemos entender que es en ese lugar donde el apóstol Pablo escribe o dicta este libro para que sea escrito también. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún otro comentario hasta aquí? Clarita como el agua, mi pastor. Gracias. ¿Estamos bien? Entonces tenemos claro un poco en la fecha. Ya sabemos que fue el apóstol Pablo quien escribió la carta a los Corintios. Tenemos clara la fecha, tenemos claros los lugares. Vamos con los destinatarios. Me imagino que está tomando nota de esta información, ¿no? No se preocupe, igual después se la puedo compartir, y además que va a quedar grabado para que después la pueda volver a revisar. ¿A quién se destinó? ¿Hacia quién estaba destinada esta carta o este libro? Dice: los destinatarios originales de la carta eran la gente de la iglesia de Roma. Vamos al capítulo 1, verso 7. Ayúdame con la Biblia para que todos participemos en esto. Cuando yo era adolescente jugábamos a la espada. Así se llamaba el juego, que consistía en que el maestro daba una cita bíblica y el primero que la encontraba la leía. ¿Le parece si jugamos a la espada también hoy día? ¿Ah? Para que juguemos a la espada. Amén. Ya, démosle. Entonces, Romanos 1:7, ¿qué dice? A todos los que estéis en Bien, Roma, Yamil. amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, al leer ese texto bíblico, ¿hacia quién estaba destinada esta carta entonces? ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? A los que habitaban en la ciudad de Roma. De Roma. Por eso se habla el gentilicio a los romanos. Gracias, Manuel. Roma. Y fíjese bien, aquí viene un poco a alinear lo que ocurrió en el libro de los Hechos. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro recibe esta visión del Espíritu Santo, que ve en un lienzo que cae del cielo todo tipo de animales, aves, cuadrúpedos, y el Señor le dice: Pedro, mata y come? Y Pedro en su religiosidad judía dice: Señor, jamás he probado cosa inmunda. Ahí apegado a los principios de la ley. El Señor lo reprende y le dice: Pedro, lo que yo he santificado,
tú no lo llames inmundo. Y ahí entra por primera vez en la casa de Cornelio. Y Cornelio era un gentil, es decir, era una persona que no era de raza judía. Y de ahí en adelante ocurre que después cuando vemos en el capítulo 11, en el capítulo 13, como cuando la iglesia de Jerusalén se esparce a causa de la persecución, lo veíamos el domingo, llegan a otras ciudades y al principio le hablaban solo a los judíos, pero después entendiendo esto, comenzaron a hablarle a todas las personas sin excepción. ¿Por qué hago este alcance? Porque en Roma la gran mayoría de las personas que eran parte de la iglesia no eran judíos, eran gentiles. Entonces, se da cuenta de lo que el Señor tuvo que hacer primero para romper esa estructura, no quiero usar el concepto discriminatorio, pero era exclusivista. Era como decir el Evangelio solo para los judíos y no para los gentiles. Y el Señor tuvo que romper esa estructura. Le habló el apóstol Pedro, luego le habla a la iglesia de Jerusalén, cuando en el capítulo 11 vemos que Bernabé llega a Antioquía y ve que están convirtiéndose gente que era de otras razas y Bernabé con una sabiduría le habla a la iglesia de Jerusalén y se regocija y dice, sí, esto está bien, esto es del Espíritu. También la palabra del Evangelio de Jesús es para todas las naciones. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios tuvo que hacer una obra bien interesante en este sentido, muy profunda en este sentido. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en que todos se salven. Mire, ¿me permite hacer una enseñanza en esto? Póngame atención a esto. El otro día tuvimos una conversación, un diálogo con un pastor muy querido respecto de lo que significa, por ejemplo, que nosotros como iglesia de Jesucristo oremos y respaldemos a la iglesia de Jerusalén o al pueblo de Israel. Y nosotros somos llamados a bendecir a Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos orar por la paz sobre Jerusalén. Debemos orar por el pueblo judío, porque fue el pueblo que Dios consagró para sí y que Dios a través de su propósito era que a través del pueblo judío todas las naciones fueran benditas. El problema es que en el camino Israel se ha equivocado, y han cometido y se han desviado del propósito de Dios y les ha tocado pagar un alto precio en este sentido. Pero tomar una actitud partidista, por ejemplo, me decía, no, es que míralo, no sé, por el hecho de estar a favor de Israel, a veces se mira mal también o se mira no con el mismo amor hacia el pueblo musulmán. Y yo no, a la luz de la Escritura, yo no lo veo correcto eso. Permítanme compartirle esta enseñanza desde mi corazón. Porque cuando Jesucristo vino, Él vino y entregó su vida en la cruz del Calvario por todas las razas. Por eso que Jesucristo en Mateo 28, ahí en Hechos 1:8, Él dice que debemos predicar este evangelio a todas las naciones, sin excepción. Entonces, por ejemplo, si nosotros oramos por el pueblo judío y le pedimos al Señor que ponga paz sobre Jerusalén, bendecimos a la nación judía, pero también debemos orar para que los palestinos, por ejemplo, en la Franja de Gaza, también reciban a Cristo como Señor y Salvador. ¿Me está entendiendo? Debemos orar para que ellos también reciban el Evangelio, para que Dios envíe misioneros a esa tierra, para que los musulmanes. Ahora, nosotros que estamos apoyando en oración a la familia Valle de Vida, ese es un matrimonio chileno, joven, y ellos fueron llevados a un país de alta persecución, en Medio Oriente. Sin decir el nombre de ese país, porque obviamente tenemos que preservar la seguridad de nuestros hermanos, pero es un país que tiene un gobierno talibán. Entonces, tan solo mencionar el nombre de Jesucristo podía ser causa o de que sean tomados prisioneros o sean expulsados del país y en el peor de los casos incluso perder su vida. Y ahí fueron enviados a predicar el Evangelio. Y mire, es un matrimonio joven, es un matrimonio chileno y además tiene una hijita de 3 años, 3 añitos. Y los chiquillos ahora están en Filipinas. ¿Para qué? Para preparar su lenguaje, preparar su idioma, para luego llegar a esta nación que tiene alta persecución. Entonces, si Dios no estuviera interesado en que el pueblo islámico, por ejemplo, fuera alcanzado, no enviaría misioneros a ese lugar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué estoy haciendo este alcance? La iglesia de Roma era mayoritariamente una iglesia gentil, de gente no judía.
Y Dios desde ese tiempo está interesado en que todas las naciones vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas. Amado, gracias a esa fe, a esa misericordia, tú y yo hemos alcanzado salvación también. Si ese principio no se hubiese cumplido, los chilenos estaríamos considerados. Ningún latinoamericano estaría considerado. Pero bendito sea Dios, que Él no hace excepción de personas. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, cuando oremos por Israel, oremos también por el pueblo palestino. Oremos por los budistas. Oremos por los hinduistas. Oremos al Señor para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda, sino que todos sean alcanzados para salvación. Entonces nos dimos cuenta de que eran predominantemente gentiles, pero los judíos debieron haber constituido una minoría sustancial de la congregación. Vamos al capítulo 4, verso 1. Rápido, juguemos a la espada de nuevo. En el verso 4, 1, y en el 1:13 también, vemos que aquí dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que la justicia del Señor se desata sobre todo aquel que cree. ¿Qué requisito tuviste tú que pagar? ¿Qué requisito tuve yo que pagar para alcanzar salvación? Solo el creer. Porque nuestra salvación no es por obras. No es porque seamos buenas personas. Como se dice hoy día, así secularmente, esta es tan buena persona que tiene el cielo ganado. Y no, hermano, no, nadie puede ganarse el cielo. Eso es un regalo que Dios nos ha entregado a través de Jesucristo a todo aquel que cree. Y muchos lo dicen, no solo algunos. Muchos dicen, que es tan buena persona que se ganó el cielo. No, hermano, nadie se puede ganar el cielo. Nadie. El Nico se ríe porque estábamos conversando de eso. Ahora me acordé. Claro. Pero es que no es por obra. ¿Me entiendes? Abraham no fue justificado por las obras. Él fue justificado por la fe. Fue justificado porque creyó. Tú y yo alcanzamos salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos creído. Creímos a su nombre. Creímos a su obra. Entonces, eso echa por tierra cualquier concepto legalista que piense que alcanzamos salvación porque somos buenas personas. No, hermano, nosotros somos buenas personas. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado salvación. ¿Me entiendes? Incluso, si somos sinceros, ni siquiera somos buenas personas. No, somos pecadores. Pero el Señor, por su gracia, nos redimió de todo pecado y nos ha hecho libres de la maldición del pecado, solo a través de Jesucristo el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Así que no nos creamos superiores, ni, como dicen los chiquillos en el colegio, no somos bacanes. Por su gracia nomás somos salvos. Bendito sea su nombre. Sigamos, vamos rápido para que podamos alcanzar a terminar eso. Hay que decir, y porque creemos hacemos para que otros alcancen salvación. Muy bien, ese es un buen punto, Nicolito. ¿Por qué? Porque significa que si hacemos lo bueno, si obramos correctamente, es como resultado de que hemos alcanzado salvación. Ahí está el concepto de los frutos. Damos frutos, ¿me entiendes? O sea, hacemos lo correcto, hacemos lo que está bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y buscamos agradarle. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Bendito sea su nombre. Y aún en el camino, a lo mejor, en el camino, yo sé que usted es igual que yo, a lo mejor en un momento nos podemos equivocar, podemos fallar, pero bendito sea el nombre del Señor, que por su gracia nos podemos acercar confiadamente ante tu presencia, y en arrepentimiento también recibimos salvación, o sea, no recibimos perdón de nuestro pecado, y su gracia nos limpia y nos santifica de todo mal. Entonces nos damos cuenta de que aquí también hay un punto muy importante en este sentido. Ya, vimos que los destinatarios entonces son los romanos, una iglesia mayoritariamente gentil, ya, entonces ahí nos damos cuenta de que esta carta fue dirigida hacia ellos. ¿Cuál es el tema principal del libro de Romanos? Vamos, en el capítulo 1, versos 16 y 17. Vaya conmigo. Igual, si alguien lo tiene, léalo fuerte, por favor,
con toda confianza. ¿Cuál es el tema principal del libro de los Romanos? Amén. Eso El lo poder dejo. del Evangelio Romanos 1, 16, 17. ¿Qué dice? dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el tema principal del libro de Romanos? La Pero es que, justificación o la salvación por medio de la fe. ¿Ya? La salvación por medio de la fe. Vemos que es el plan de salvación y de justicia para toda la humanidad. Ese es el tema principal, el plan de salvación, que no es a través de las obras, como dice Nico, como dice Josecito, que somos justificados por medio de su gracia y no por medio de las obras. Ese es el principal tema, la temática principal del libro de Romanos, el plan de salvación que fue establecido no solo para los judíos, sino que también para los gentiles, para todo aquel que cree, al judío primeramente dice, pero también al griego, es decir, para todas las personas por igual. Aunque la justificación por fe ha sido sugerida por muchos como el tema principal, pareciera que hay un tema más amplio que declara el mensaje de este libro de forma más elaborada o más profunda, que lo que es la salvación y la justicia de Dios, que incluye también, obviamente, la justificación por medio de la fe, pero abarca ideas relacionadas como la culpa, como la santificación y como la seguridad. Vamos ahí, vamos, Marito. Adelante, Mario. Adelante, estudios. ¿Se me escucha? Sí, plenamente. Sí, ya. Igual hay que ver que el libro romano, bueno, fue dirigido a los romanos. Un imperio que derechamente inventó el derecho romano, el derecho civilizado. Buena. Y el tema de la justicia para los romanos es muy importante. Y de hecho Pablo mismo era romano de nacimiento. Entonces, que sea el tema justicia en el libro de Romanos no es simple coincidencia, porque y si también vemos el tema de ser coherederos juntamente con Cristo, el tema de la herencia también lo tenían como el derecho testamentario. Entonces, aparte de ser una carta que es, aparte de ser una carta que es para dar a conocer la justicia de Dios, es una carta tremendamente apologética, para que los romanos entiendan en su propio idioma qué es el tema de la salvación. Qué bueno que usaste ese concepto de lo de la apología. Sería lindo a lo mejor, Mario, que lo pudieras explicar un poquito para que los hermanos todos puedan entender. ¿Qué entendemos nosotros por apología? ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe, Exacto. propiamente tal, para no solamente la defensa de la fe, no solamente llevada a mi mismo terreno, sino al terreno de los demás para que ellos lo entiendan, cuál es el concepto, para que puedan tener el concepto que ellos tienen en su misma sociedad. Amén. Gracias, bonito. Tremendo aporte. Mire, para que lo entienda, porque hay hermanos que son nuevitos y que bendecimos al Señor porque usted está aprendiendo a través de esta enseñanza. Y el concepto de la apologética tiene que ver con defender nuestra fe. ¿Me entiendes? Es defender lo que nosotros creemos. Y el apóstol Pablo, a través de esta carta, además de enseñarle a los romanos, también a los judíos que eran una minoría en esta iglesia de Roma, eran principalmente personas que habitaban en Roma, pero eran principalmente gentiles. Vemos que había un número minoritario de judíos, pero lo que establece es una evidencia clara por medio de la inspiración del Señor de lo que es su fe. Por eso que la temática principal tiene que ver, como ya decía Mario, del concepto de la justicia. Recuerde, ¿qué entendemos por justicia? Para que lo podamos entender con mayor claridad. Ojo, porque a veces pensamos que justicia es como darle a todos lo mismo, ¿eh? Eso pasa mucho, yo lo veo todos los días en el colegio. Según palabra de Justiniano, es la constante voluntad de dar a cada quien lo suyo. Cada persona lo que merece.
¿me entiendes? Lo que es suyo, lo que se ganó, ¿me entiendes? Por ejemplo, mire, por ejemplo, en la parábola de los labradores, cuando Jesús cuenta esa parábola, no sé si conocen esa parábola, pero dice que un señor contrató muy temprano por la mañana a unos labradores y acordó pagarle a cada uno un denario en la mañana. Y ellos se fueron a trabajar por ese denario. Luego a mediodía encontró otros que estaban desocupados, el señor, y les dice, por el mismo denario, por la misma cantidad de dinero, les dice, vayan a trabajar a la viña. Y se fueron a trabajar a la viña. Y después otros, al terminar el día, ya cuando ya estaba acabando la jornada, aquí lo doy la palabra Alejandrita, acabando la jornada, dice, vayan también a estas últimas horas que les quedan, vayan y también le ofrece un denario. A cada uno les cancela un denario por su trabajo. Y cuando les fue a pagar, le pagó primero a los que habían empezado en la mañana y les pagó un denario. A los que habían llegado a mediodía, les pagó el denario. Y a los que llegaron por la tarde, les pagó el denario. Entonces los de la mañana reclamaron. Dice, ¿cómo si nosotros trabajamos más? ¿Por qué nos pagó lo mismo que aquellos que trabajaron menos? Y el Señor les dice, ¿cuánto acordamos con ustedes? Un denario. ¿Acaso no le estoy pagando lo que acordamos? Sí, claro, pues eso es lo justo. Yo les estoy pagando lo que corresponde. Ahora, dijo, yo soy el dueño de esto. Por lo tanto, yo determino a quién le pago de acuerdo a sus obras. Entonces, a veces pensamos que la justicia, escuche bien, pensamos que la justicia es equidad, como que a todos hay que pagarlo. Y no, a cada uno se le paga de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus hechos. Eso es justicia. ¿Me entiendes? Aquel que hizo lo bueno merece un premio. Aquel que hizo lo malo merece un castigo. Eso es justicia. Si pensáramos que justicia es darle a todos lo mismo, eso se llama equidad. En el caso de la parábola de los labradores, el Señor acordó con cada uno cuál era su paga. Y obró con justicia porque a cada uno le pagó de acuerdo a lo que habían acordado, de acuerdo a lo que había hecho. ¿Se da cuenta? Algunos fueron beneficiados desde el punto de vista humano, pero Él es el Señor y Él sabe. Entonces, hay que entender eso. Ahora, una de las temáticas principales de este libro es la justicia y la justicia de Dios. Esa justicia que está por sobre la justicia de los hombres. De hecho, la justicia de los hombres para el Señor es como trapos de inmundicia. Pero la justicia de Dios es perfecta. Bendito sea su nombre. ¿Quién está primero? Alejandrita, luego Joselito y luego Nicolás. Alejandrita, adelante. No, es que era la misma pregunta, pero usted con su relato me la respondió. Qué Iba a bueno. preguntar si cada uno recibía tanto lo bueno que daba como lo malo, como la consecuencia de nuestros actos, algo así. Eso es justicia, darle a cada uno lo que Sí, merece, a claro, cada persona eso. lo que se merece. Incluso ya esa es la diferencia entre justicia y misericordia. Ahí vamos a explicar cuál es la diferencia entre justicia y misericordia. Joselito. Pastor, también aquí buscando un poco lo que el tema de justicia, ya aquí dice, bueno, buscando dice, Dios nos llama a practicar la justicia y llamar a la misericordia. Dios nos formó y quiere que seamos una señal de su alianza con el pueblo, una luz para todo el mundo. Isaías 42:6. Porque Amén. otro lado, el profeta Isaías nos dice que es practicar la justicia. Isaías 42:1 al 4, 58:1 y 59:8. Bien. Ahora, Y nosotros lo que practicamos la significa de justicia. justicia, sí, cuando vivimos de acuerdo a la verdad de su palabra. Justicia también se establece como rectitud de vida, ¿eh? Una vida recta. Y nosotros hemos sido justificados por la gracia del Padre. A través de Jesucristo hemos sido justificados. ¿Me entiendes? Por eso es que también la Escritura usa mucho el concepto de que los injustos son los que practican el pecado. Y los que hemos sido salvos vivimos en la justicia del Señor, porque por su gracia hemos sido justificados. Creo que aquí también hay otra que dice, debido a la ley de la justicia recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por los pecados que cometemos. Amén. Así es. Y ahí voy a entrar en un tema también importante respecto a eso. Nicolito. Sí, justamente, Pastor, estaba reflexionando en base a lo que usted estaba hablando, porque lo que estaba planteando el tema de la justicia no es una justicia mirada desde el punto de vista humano, Así es. porque justamente, claro, desde el punto de vista humano, el que hace mal recibe un castigo, pero también entendía y me acordaba de la palabra
que cuando dice que la misericordia también se antepone al Amén. juicio, Triunfa sobre el juicio, sí. y que eso apunta mucho a lo que es la misericordia del Señor y la gracia. O sea, todo lo que podemos hacer nosotros mal, tenemos abogado con el Señor y podemos ir a Él, arrepentirnos y encontrar misericordia antes de que nos llegue el juicio. Amén. Pero hay una palabra clave ahí, que tú la acabas de decir, que lo que es el arrepentimiento. La misericordia del Señor triunfa sobre el juicio en la medida que el ser humano muestre un arrepentimiento sincero. Porque en realidad es caminar por el filo de una navaja con eso, ¿ah? Y también lo hemos compartido en estas clases. Porque hoy día hay corrientes de pensamiento evangélico que hablan de la hipergracia o la hipermisericordia. Es como, no importa cómo vivamos, total hoy día el Señor nos perdona, nos ama, es tan grande su amor, y ahí entramos en lo que es el evangelio humanista, que al final como que el Señor está obligado a aceptar como yo sea, total, y eso es una mala interpretación de la Escritura. Porque la misericordia y la gracia del Señor no es para caer en abuso. Nosotros debemos arrepentirnos y el arrepentimiento produce un cambio de vida. En el griego original es el metanoia, el cambio de mentalidad, ¿me entiendes? Nuestra mente es transformada cuando nos arrepentimos. Entonces, efectivamente, antes vivíamos en la injusticia, vivíamos en pecado, vivíamos bajo la corriente de este siglo, conocimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos limpia, nos lava, nos purifica, y de ahí nuestro desafío es cada día caminar en integridad y en la justicia que Dios ha establecido. Ese es nuestro desafío. Ahora, obviamente, como somos seres humanos, en algún momento podemos equivocarnos y caer, y es ahí cuando la gracia del Padre nos cubre, nos limpia. Pero la palabra clave para eso es el arrepentimiento. Entonces hay que tener también eso en consideración. Dios es justo y nuestras malas obras traen consecuencias. ¿Me entiendes? Entonces es importante, por eso es que es importante cada día buscar a Dios en oración. Decirle, Señor, santifícame, límpiame, lávame. Claro, el Señor nuestros pecados nos ha perdonado y Él se ha olvidado. Él borró nuestras rebeliones. Hizo de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas. Pero de ahí en adelante debemos procurar caminar en su justicia, en rectitud de vida, poniendo en práctica la verdad de su palabra. Y de hecho el Evangelio de Judas dice que aquel que es poderoso, dice, para guardarnos sin caída. Mire, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces no podemos nosotros, porque nos ha justificado, no. Recuerde que la gracia para usted y para mí no tuvo ningún valor, porque el Señor pagó el valor, Él pagó el precio de esa gracia, pero para Él sí tuvo un alto precio. Fue su propia vida, fue su propia sangre. Entonces, aquí es importante, por un lado está la justicia del Señor, y la misericordia del Señor triunfa sobre el juicio, dice la Escritura. Efectivamente, cuando el hombre se arrepiente. Cuando el hombre se arrepiente. Yo siempre uso como ejemplo una palabra que, o sea, un ejemplo, una ilustración que una de sus predicaciones usa el hermano Josué Irión, porque aclara muy bien lo que es la diferencia entre la misericordia y cómo actúa la misericordia sobre la justicia. Y dice que una niñita de 8 años se presenta frente al emperador Napoleón. Una niña de 8 años. ¿Dónde está la Pauli? Pablo, ¿cuántos tiene la Nicolita? ¿7? ¿6? ¿O tiene 8? La Isabela, ¿cuántos tiene, Elena? No tiene Tiene 6. 7. 7, Tiene ahí 7 está. años. Entonces imaginemos una niña como de esa edad, como la Nicole o como la Isabelita. Una niña que inspira ternura, que inspira esa delicadeza de una pequeña. Imagínate una pequeña así se presenta delante del emperador Napoleón, que es un hombre soberbio, un hombre... dicen que Napoleón era de bajo de estatura, entonces era como que con mayor fuerza se sentía más soberbio al tener ese poder y esa autoridad humana. Y esta niña le dice, emperador, yo quiero pedirle misericordia para mi padre. Pedir que usted tenga misericordia para mi padre. Y el emperador la mira y le dice, bueno, ¿y quién es tu padre? ¿Por qué vienes con tanto fervor a pedir misericordia? Y le dice, el hombre que usted acaba de condenar a muerte. Ese es mi padre. Y claro, y el emperador se impacta y dice, bueno, pero es que ese hombre fue un traidor a la patria. Él merece morir. Merece morir por su acción. Porque traicionó a su patria. Él merece morir. Entonces la niña le dice, sí, emperador. Yo no le estoy pidiendo justicia.
le estoy pidiendo misericordia. Entonces, fíjese, si lo aplicamos al punto de vista espiritual, por la justicia de Dios, usted y yo merecemos la condenación eterna. Por nuestra naturaleza de pecado, por nuestra condición humana, merecíamos la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, en lugar de mandarnos a la condenación, nos perdona y nos da la salvación eterna. Y para morar para siempre con Él. Entonces ahí vemos la acción de la misericordia que triunfa sobre el juicio. Ahora, vuelvo a repetir, hemos disfrutado de esa misericordia. Él nos ha dado salvación. ¿Vamos a seguir practicando el pecado por esa misericordia? No, hay una transformación de vida. Y eso es lo que establece esta verdad de la palabra del libro de Romanos. La justicia de Dios, entiende que establece esta verdad, pero que Él, en lugar de obrar con justicia, ha actuado con misericordia y nos ha perdonado y nos ha dado la verdad del Evangelio. Bendito sea su nombre. ¿Entienden? A ver, dice, me acuerdo una vez, Nicolito dice, cuando ora por los enfermos que puedan tener acceso a arrepentirse. Así es, aunque sea el último respiro de vida. Sí, esto es muy interesante. Y se me acuerdo que una vez me tocó entrar ahora por un enfermo al hospital que estaba enfermo de una enfermedad mortal de su sangre y nos pidió que oráramos y se arrepintió. Y oró por toda su desobediencia de joven. Así es, en el último suspiro. Eso es misericordia. Mire, el tema ha tomado una profundidad bien linda en este sentido. Y recuerdo también, viene a mi mente una vez que tuvimos un diálogo también con un pastor muy querido, porque se cumplía un año de la muerte de la Lady Di. ¿Se acuerda cuándo falleció la Lady Diana? Diana de Gales. Claro, ella estaba en ese minuto viviendo en adulterio. ¿Se acuerda? Estaba, bueno, muchos justifican que su esposa le había sido infiel. Temas puntuales que ella estaba viviendo en adulterio. Y dice el informe policial que cuando ella tuvo el accidente, si no me equivoco, si alguien sabe la cifra exacta me puede corregir, pero entiendo que ella agonizó 16 segundos. 16 segundos agonizó, desde que tuvo el impacto hasta que murió. Y yo pensaba en lo siguiente, y lo planteo libremente, a ver qué piensan ustedes aquí. Por favor, participen todos. Siéntanse en libertad de participar. Porque alguien me decía, oye, pero si ella estaba en adulterio. Cuando murió estaba en adulterio, por lo tanto, si aplicamos la justicia, ella debió haber ido a condenación. Y yo planteo lo siguiente, y si en esos 16 segundos, que no lo sabemos, anhelo con todo mi corazón que haya sido así, de verdad, y creo en la misericordia del Señor. Si en esos 16 segundos el Espíritu Santo vino a ella y le dio convicción de pecado, y en esos 16 segundos ella se arrepintió y clamó al Señor, ¿usted cree que Dios no la habría alcanzado? ¿Qué piensa? Vamos, abra el micrófono, ¿qué piensa? Porque Lo un habría legalista puede... perdonado sin lugar a dudas. ¿Cómo? ¿Lucino? Que sin lugar a dudas Dios le habría dado la oportunidad de perdonarla, como lo hizo con cada uno de nosotros. Solamente cambia el tiempo y el espacio en el que se presenta la situación. Claro, pero Y ahí me un legalista acuerdo podría también decirte, dale, te escucho. me acuerdo también de la palabra Proverbio 28:13, que 13. dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, Dios nos da la oportunidad. Así es. Un legalista podría decir, sí, pero es que vivió toda su vida en pecado y al final, en el último suspiro, se arrepintió. Y claro, si lo miramos, como bien decía el Nico, bajo la justicia de los hombres, es injusto. Pero la misericordia del Señor triunfa sobre el juicio. Tenemos otro respaldo de eso. Marito, dale. ¿Se da cuenta que es interesante esto, hermano? Es súper interesante. Bueno, en ese caso igual nuevamente entra a jugar en la parábola de los labradores. Dale. En cuanto los últimos que estaban Los llegando, que llegaron se al les final, pagó sí. de la misma manera que los que llegaron primero. A ver. Ahora, la pregunta es la siguiente.
y esa se la hice una vez en los retiros de jóvenes. El hecho, lo que me condena es el haber pecado o el hecho de no arrepentirme. Buena pregunta. Mm, mm. ¿Cómo lo planteas tú? Es que puedo haber pecado toda mi vida, pero si el último suspiro se queda en pecado, es jodido. Ese es el punto. Pero si llega el momento el que hay un punto de inflexión y yo reflexiono todo en ese el último suspiro y me arrepiento, puedo alcanzar la vida eterna. Amén. Y la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Ahí tenemos también lo que señala, y esto es algo que todos conocemos, lo que señala Lucas 23, cuando el ladrón que fue clavado al costado del Señor Jesús, en el último suspiro, en el último momento de su vida, clama. Cuando el de un lado comienza a atormentar al Señor y comienza a maldecirlo, tú que eres hijo de Dios, si eres de verdad, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Y sin embargo, el otro ladrón lo reprende y le dice, ni en tu misma muerte temes a Dios. Este hombre no ha hecho nada malo. Y después clama a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio la respuesta inmediata. Yo siempre digo, no lo mandó, no lo mandó entra a la escuela ministerial, no lo mandó a 3 años de instituto bíblico, no lo mandó a un discipulado, no, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí vemos nuevamente la manifestación de la misericordia del Señor, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Samuelito. Ahora, importante destacar mientras Samuel prende su micrófono, que esta misericordia es para adorar su nombre, es para quebrantarnos delante de su presencia, es para agradecer infinitamente que nos ha mirado con esos ojos de misericordia, pero también es un desafío para un compromiso mayor, es un desafío para una vida de integridad mayor, es un desafío para ordenar aquellas cosas que a lo mejor no hemos hecho bien hasta ahora. ¿Se da cuenta? Samuelito, ahora sí. Pastor, para un hermano reformado, la respuesta es negativa. Sí, sí lo sé. Es negativa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los que son salvos son los que Dios ha escogido. Sí, Se basan de muchos textos, que a diferencia de nosotros, por eso nosotros no estudiamos a Juan Calvino, podemos correcto. estudiarlo para ver de qué se trata su doctrina, pero nuestra doctrina va como para otro lado. Ellos dicen que nadie puede venir al Señor sin que el Padre lo haya llamado. También lo dice la Biblia. Sí, Claro. sí, ellos se basan bastante, de hecho, en Efesios 5:22 dice, marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por su iglesia. Entonces dicen, incluso ellos dicen que Jesús murió por los escogidos. Eso se llama expiación limitada. Es una teología que tienen ellos, expiación limitada. Nosotros, sin caer en el universalismo, que la salvación es para todos, sí podemos creer que hay un momento de arrepentimiento, un momento de convicción, pero sí es necesario que esa persona haya escuchado Amén. un mensaje de Cristo, haya escuchado algo de la salvación o que tenga algún conocimiento. Y yo no puedo decir, yo no soy quien para juzgar y decir esa persona es salva, esa persona no. Amén. Eso lo sabe solamente en el momento, en el clima de cada persona al enfrentarse a la muerte, al enfrentarse a la muerte. Entonces, es bien difícil y es bien profundo ese tema. Eso tiene que ver con, se llama, creo que la doctrina soteriología que se llama en el ramo de la teología, que es la doctrina de la salvación. Entonces es bien difícil el planteamiento que pone acerca de esa persona. Puede que sí o puede que no. Claro, eso es un misterio, sin duda alguna para nosotros es un misterio, Claro. pero Sin caer, hermanos, en el universalismo. eso. Entendemos que para poder alcanzar salvación y vida eterna, de acuerdo a lo que dice Romanos 10,
todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor y lo reconoce en su corazón, ese es salvo. Entonces, sí hay un requisito para recibir el regalo de la salvación, que es un regalo inmerecido, que es por gracia, pero hay un paso, que es haber reconocido que Jesucristo es el Señor y Claro. habernos arrepentido de nuestro pecado. De hecho, pastor, discúlpeme, por favor. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Y la salvación es universal, es para todos, Amén. ¿cierto? Pero también creemos que nosotros podemos tomar la decisión de seguir Así o no es. seguir, ¿cierto? Por eso en nuestra iglesia se hace la confesión de fe. Entonces, nosotros al hacer la confesión de fe, decimos, te recibo en mi corazón, Mm. ¿cierto? Entonces, la otra vez me tocó discutir un poco con un hermano reformado. Entonces le dije, ya, ok, el día que me toque predicar a una persona, le voy a decirle, recibe a Jesús porque puede que sea llamado para salvación en cuanto a lo que dice Romanos 8:28, a la predestinación. Amén. Puede que tú Tremendo seas tema. predestinado para salvación, así que, pucha, no, pues, hermano, pero son bien cabezones y bien estudiosos en ese tema, Así entonces, es. Bueno, pero en algún momento el Señor nos permita también hacer estas comparaciones, porque nosotros somos cristocéntricos de línea arminiana, ¿entiendes? Somos arminianos. Y el pensamiento calvinista tiene una base fundamental en esto, porque habla de la predestinación. Nosotros creemos que el Evangelio ha sido predicado para todos y tenemos la libertad de escoger. Los que escogemos por Jesucristo somos salvos. Los que tristemente rechazan a Jesucristo lamentablemente están en condenación porque han rechazado al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Mire cómo estamos aprendiendo en esta noche. Hermano, cualquier duda que tenga, especialmente a los manuelitos, atrévanse a plantearla, escríbanos para ver también y poder ayudarles en eso, pero la idea es que usted sea edificado y que aprenda. Por lo pronto, podemos cerrar ya, al tiro le voy a Dieguito y a Irma, podemos ir cerrando ya también el hecho de que hemos alcanzado salvación por la misericordia de nuestro Dios. Y el tema central de la carta de los romanos es esa, la justicia de Dios que se manifiesta en el ser humano, ¿para qué? Para salvación, para arrepentimiento y para redención de vida. Diego, Irmita, nombró Hola, los dos pastor, porque no buenas sé cuál de noches. los están los dos en la Sí, foto, soy ¿sí? yo, soy yo, el hermano Diego. Eh, Buenas noches, aquí saludamos, estamos muy atentos. Amén. Yo quería hacer un comentario con respecto al el tema que estamos hablando. El tema de la predicación del Evangelio, digamos, a veces uno, como dijo usted, es una delgada línea. A veces nosotros por ser muy, digamos así, bonachones o por decirlo así, decimos, no, seguramente esta persona antes de morir eh, escuchó hablar de Dios y como que eso nos da paz a nosotros, ¿cierto? Pero al fin y al cabo es como una aspirina porque la palabra es muy clara. Dice que tenemos que, benditos son aquellos que anuncian las buenas nuevas, cómo van a creer en aquellos que no han escuchado? Dice la palabra, no recuerdo bien el texto. Y cuando vamos y uno dice, claro, dice, pero el ladrón en la cruz se arrepintió al último segundo. Claro, sí, efectivamente es así, y fue al cielo. Pero esa persona que estuvo en la cruz escuchó el ministerio de Jesús. Fue una persona que escuchó porque él dijo, él no ha hecho nada malo. Efectivamente sabía de quién era Jesús, escuchó hablar de Jesús y conoció los milagros de Jesús. O sea, sabía quién era él. Y a partir de ese momento, quizás, cuando nosotros le predicamos a una persona, quizás inmediatamente no va a aceptar al Señor. Pero puede ser que en el momento de su muerte o en el momento de una angustia grande o en el momento que el Señor se revela su vida, esa persona acepta al Señor. Pero una vez me acuerdo que le prediqué a un amigo, cuando yo ya estaba recién convertido, me dijo, no, si no te preocupes, o sea, yo me voy a arrepentir. El último segundo de mi vida me voy a arrepentir. Y la palabra es muy clara y dice que Dios no puede ser No burlado. puede ser burlada. Y efectivamente nosotros tenemos que estar siempre alerta y predicarle a la persona, no confiando en que quizá hoy esa persona que está en el lejano oriente, pero confiamos que Dios le va a hablar y como que en eso descansamos nosotros. Por el contrario, nosotros tenemos que predicarle con más fuerza, porque Amén. quizás no acepta a Cristo
en el momento. Cuando nosotros hablamos en el momento, quizá no acepta a Cristo, pero quizá esa palabra no vuelve vacía y quizá en algún momento de su vida va a aceptar al Señor, por esa palabra que una vez fue sembrada. Eso Amén. es lo que quería. No, maravilloso. Y efectivamente es así. Ahí está, tú manifiestas claramente, Diego, a veces nos hablan de la carga o la responsabilidad. A mí me gusta más hablar del privilegio que nosotros tenemos de anunciar su palabra en todo lugar, de predicar el Evangelio de Cristo, de compartir nuestra fe. ¿Entiendes? Ese es nuestro llamado. A eso fuimos escogidos. Bien, mire, ha sido una tremenda enseñanza y estamos pasaditos de la hora. Yo agradezco porque hoy día aumentó significativamente el número de hermanos que participaron. Eh, Aun cuando estén con sus camaritas apagadas, yo sé que están atentos ahí. Así que para la próxima los invito a que enciendan todas sus cámaras para que podamos vernos también. Eh, pero me alegro ver a Jayerita, a Rafa, Jimenita Miranda, qué alegría verla, mi hermana María Alicia, sé que está Yanita ahí también, Mana Graciela. eh, Nico también está, tanto Nico Correa como Nico Pérez también, a mi hermana Violeta, Nati, Javieres, Berito, a, ahí la familia también, Poblete Silva y todos los que estamos acá, cada uno feliz de ver a Ñoncito desde la Patagonia de Chile, a nuestros hermanos de la familia Pérez Sexual desde Córdoba, Argentina, a Elenita, Matías, a cada uno. De verdad que nos emociona ver cómo está creciendo y el deseo que Dios está poniendo en sus corazones de poder aprender su palabra. Vamos a dejar hasta aquí, nos queda todavía una parte importante de este análisis del libro a los romanos, de la carta a los romanos, y recuerda la tarea de memorizar todos los libros de la Biblia. Y ahora sí me comprometo porque tengo el resumen de Hechos y el resumen de Romanos, se los voy a enviar para que usted lo pueda tener y obviamente terminando de grabar esta clase también la vamos a editar para subirla a YouTube para que usted la pueda volver a revisar en sus tiempos de estudio de la palabra. Es verdad que bendigo al Señor, la próxima semana vamos a cerrar esto, pero atesore en su corazón todo lo que Dios nos ha hablado, atesórelo en su alma. El Señor está hablando a nuestro corazón y damos gracias por este precioso tiempo. Que Dios nos permita guardar esto en el alma y que nos haga crecer cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. La verdad que termino con esto, hermano. Atesórenlo, ¿saben por qué? Porque esta es una riqueza muy profunda. Es una tremenda riqueza lo que Dios nos está entregando. En primera instancia, la idea era hacer una pincelada rápida de todos los libros del Nuevo Testamento, pero Dios nos permitió detenernos en cada uno. Partimos por el libro de los Hechos, ahora nos estamos deteniendo en el libro de Romanos para hacer un análisis mucho más profundo y acabado de esto. Así que vamos adelante con todo lo que Dios tiene preparado. Invito a cerrar sus ojitos, cierren sus ojos conmigo y denle gracias al Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender. Gracias. Como bien dicen mis hermanos y hermanas, esta es una hermosa enseñanza. La escritura es una riqueza tan profunda, es un océano en el cual podemos, Señor, sumergirnos y descubrir misterios para que podamos crecer, ser edificados, para que nuestra fe se desarrolle. Oro por aquellos, Señor, que están hace poquito tiempo con nosotros, para que tú puedas fortalecer sus corazones, para que enriquezcas sus vidas, para que sean, Señor, también bendecidos abundantemente. De aquellos que tal vez llevamos más tiempo, de la misma manera, nuestra fe crezca, se desarrolle. Podamos poner en práctica la verdad de tu palabra y todo lo que vamos a aprender a través del libro de Romanos, Señor, sea de profunda edificación para nuestra vida. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, pedimos tu paz. Bendiga a cada familia, Señor, los que estén atravesando momentos de dificultad, ahora sean fortalecidos. Si hay alguno enfermo, Señor, sea sanado por tu poder, sea ministrando cada corazón, renovando la fuerza. Se lo pedimos con todo nuestro corazón y le agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denos un descanso reparador, renueve nuestras fuerzas. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, oramos y juntos decimos amén. Amén. Y Amén. Dios les bendiga tremendamente a cada uno. Gracias por participar. No se olviden, este mismo horario, la próxima semana, seguimos en este estudio. Vamos a terminar ya la próxima semana el libro de Romanos. Muy bien, mañana tenemos culto y recuerde que el sábado también tenemos la primera jornada de capacitación para la caravana misionera. Ah, y el domingo, esto es importante, el domingo
Hermano, tenemos la visita de la familia del Oasis, nuestros hermanos que trabajan en Asia. Están en Chile hasta la próxima semana, pero el domingo ellos tienen que estar en Viña del Mar a las 2 de la tarde. Entonces, vamos a partir de una forma distinta, con el devocional muy, muy breve, solamente una palabra de saludo, solo 2 canciones al inicio y les vamos a entregar de inmediato, porque a eso de las 12, 12 y cuarto, ellos tienen que estar saliendo en dirección a Viña del Mar. Así que yo le pido que llegue tempranito. Acuérdense que la iglesia está abierta desde las 9, nos tomamos un cafecito, compartimos ahí, y luego a las 10:30 en punto vamos a iniciar. Y otra cosa importante, Johncito, no lo vamos a poder transmitir, o si lo transmito va a tener que ser solo por audio, porque no podemos mostrar el rostro de los Sí, hermanos. Así que bueno, sí, lo no hay podemos mostrar. problema. Voy a tapar las cámaras, eso voy a hacer, voy a tapar las cámaras, o vamos a mostrar solamente a la hermandad, solo a la iglesia vamos a mostrar, ya porque no podemos mostrar el Sí, rostro de los hermanos, pero sí no se para entiende. que todos lleguen temprano y podamos estar ahí. No, pero eso vamos a hacer, mejor vamos a cambiar la dirección de las cámaras para que podamos escucharlos igual, pero sin ver su rostro, ¿ya? ¿Vale? Listo. Un abrazo grande, Dios les bendiga, les amamos. Un abrazo gigante, que Bendiciones a descansen todos, un todos. abrazo. Gracias, nos vemos. Igual para Gracias, Bendiciones, hermana cariño, Violeta. Angélica. Carita a todos. Chao, Amén. buenas noches. Amén, chao, buenas Un abrazo, noches, hermana. Johncito y a todos. Abra su micrófono, saludos. Chao. Chao, chao. Gracias, chao. hermana Violeta, por el saludo. Amén. A todos, que estén muy bien. Nos Chao. vemos. Chao, Marito, un chao. abrazo. Un abrazo gigante para todos. Chao, que tengan buenas noches. Igual, Los todos. amo Chao, mucho. chao. Que descansen. Yo también, amigo. Bien. Cuídate. Que Cuídense. descansen todos. Chao, chao.